Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el diplomado especializado en tutoría y orientación educativa desde el CENET 2025. Agenda del módulo número 2. Tenemos el diagnóstico tutorial en función a las características y necesidades de los estudiantes. Número 2. Diseño del plan tutorial institucional y su articulación con el plan de aula. Aplicación y análisis del kit de bienestar por ciclo y el diseño y elaboración del plan de aula. El diagnóstico tutorial está en función a las características y necesidades de los estudiantes. Como sabemos, toda realización de un plan institucional está en función a las características y las necesidades de nuestros estudiantes. Para ello tenemos que revisar los documentos normativos y el diagnóstico de la institución educativa. El punto de partida es identificar dónde nos encontramos, qué esperamos lograr y qué situaciones se presentan en nuestro contexto actual para generar un abordaje a la problemática. Recordemos que no todo podemos planificar de manera efectiva si no contamos con la evidencia e información. Tenemos que contar con la evidencia del reporte de los tutores del año pasado, por ejemplo, y también con lo que ya hemos aplicado en nuestro kit socioemocional. También nos dicen, ¿no? Recordemos que debemos de tener en cuenta el contexto actual. Como sabemos, en la ciudad de Lima ha sucedido un sismo de 6.1, donde nuestros estudiantes están muy afectados emocionalmente y nuestras infraestructuras de nuestros colegios no están deterioradas. Para ello también nosotros dentro de la tutoría tenemos que brindar un soporte socioemocional a nuestros estudiantes. También tenemos que revisar los documentos normativos, que son la base para poder abordar y realizar nuestro plan institucional. Antes de iniciar el diagnóstico es importante considerar la revisión de los siguientes documentos normativos vinculados al bienestar socioemocional. Este plan institucional y el plan de aula, todo está en función al bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, el bienestar dentro de nuestra institución educativa. Para ello vamos a ver las diferentes normas que rigen para la elaboración y la ejecución del plan tutorial. Tenemos la ley 28044, Ley General de Educación y sus modificatorios. El Decreto Supremo 011-2012 y su reglamento de la Ley General de Educación, ¿no? Este Decreto Supremo 011-2012 es el que reglamenta la Ley General de Educación. El Decreto Supremo 007-2021, minero, que modificó el reglamento de la ley 28044, Ley General de Educación, aprobada por Decreto Supremo número 011-2002. El Decreto Supremo número 004-2018, minero, que aprobó los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prevención, tenemos que trabajar dentro de nuestras instituciones educativas, la prevención contra la violencia, contra las niñas, niños y los adolescentes. Eso es lo que trabaja la tutoría, prevenimos la violencia. La resolución ministerial 274-2020, que aprobó la actualización anexo 03, de los protocolos para la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Del apartado 11 de los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esto ya nos dice que debemos de trabajar la prevención, pero si ya se da la violencia, tenemos que trabajar la atención, ¿no?, contra la violencia. La atención, el seguimiento, si sucede de acuerdo al tipo de violencia, ¿no?, que se ha dado entre los escolares.
La resolución ministerial 189-2021 de enero que aprobó las disposiciones para los comités de gestión escolar de las instituciones educativas públicas de educación básica. Disposiciones para los comités de gestión del bienestar, por cuántos integrantes son, cuáles son sus funciones de cada uno de los integrantes del comité de tutoría. La resolución viceministerial 169-2021 que aprobó los lineamientos de la educación sexual, acá nos habla netamente de la educación sexual integral para la educación básica. Tenemos que conocer cuáles son esos lineamientos de la sección sexual integral de nuestros. Continuamos. Nos dice también que debemos revisar el diagnóstico de la guía. La planificación se realiza a partir del diagnóstico institucional que se encuentra el PI, el proyecto educativo e institucional, considerando los aspectos relacionados con el bienestar y la formación integral de los y las estudiantes. Para ello se tiene que tener en cuenta lo siguiente: los logros en la implementación de acciones para fortalecer el bienestar socioemocional y la convivencia escolar en la comunidad educativa, así como el acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los y las estudiantes de manera pertinente y oportuna. No tenemos que trabajar acá nuevamente, nos recalca que debemos trabajar el aspecto socioemocional y la convivencia escolar en la comunidad educativa, así como el acompañamiento socioafectivo y cognitivo. Nosotros como tutores tenemos que realizar constantemente este acompañamiento a nuestros estudiantes. Las debilidades y amenazas que afecten el desarrollo integral de los y las estudiantes, por ejemplo, situaciones de violencia entre pares, adicciones, embarazo en la adolescencia, trata de personas, entre otras cosas. Tenemos que tener o estar bien conscientes y bien despiertos, bien observadores para ver qué es lo que está pasando en nuestra institución, específicamente en nuestra aula. Si hay embarazo, cuántas chicas están embarazadas, cuántas chicas tal vez han llegado a tener embarazo, pero ha sido frustrado, ¿no? Cuántos adolescentes ha habido tal vez agresiones físicas, verbales, o hay trata de personas también que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Todo eso tenemos que estar bastante pendiente de ello. Ahora vamos con el diseño del plan tutorial institucional, que es un plan del colegio institucional integral y su articulación con el plan de aula. Claro, primero está el plan institucional, del plan institucional ya se aborda el plan de aula. El plan de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar, denominado Plan TOES, es un documento que forma parte del Plan Anual de Trabajo y es elaborado por los integrantes del Comité de Tutoría y Orientación Educativa, o lo que haga de sus veces, ¿no? O lo que hagan. Involucra a todos los docentes para asegurar la implementación de la tutoría y orientación educativa. Nos dice que el documento forma parte del Plan Anual de Trabajo. ¿Por qué? Porque todas las actividades que se plantean en el Plan TOES se integra al Plan Anual de Trabajo. Como sabemos, el Plan Anual de Trabajo es de corto plazo, de duración de 1 año. La estructura del Plan TOES consta de 6 partes: datos generales, el propósito, la organización de las actividades, el cronograma, recursos y materiales y la evaluación. Datos generales. Ahí consideramos todos los datos de la institución educativa, ¿no? Como el director, el coordinador, responsable de convivencia, responsable de inclusión, el psicólogo, si es que existiera. Pero en la mayoría de los colegios psicología no existe, ¿no? En todo caso, entonces solamente el director, coordinador y los responsables. El propósito, número 2. A partir de las necesidades identificadas en el diagnóstico para el presente año escolar, se plantea lo que se desea lograr en los y las estudiantes. El propósito debe contribuir siempre el bienestar y la formación del estudiante. Bienestar,
Los chicos deben estar tranquilos, deben estar felices, ¿no? Deben de tener confianza. Por eso a veces también es denominado la escuela de la confianza, porque ahí los chicos se sienten seguros. Organización de las actividades. Las actividades se proponen de acuerdo a las prioridades y necesidades identificadas en el diagnóstico. Para la planificación de las actividades se articularán las líneas de acción de ambas normativas. La línea de acción de gestión de la convivencia escolar, el buen convivir, la prevención, ¿no?, de la violencia en la institución educativa, que norma el Decreto Supremo 004/2018 Minero. Y la promoción de la convivencia escolar, que es la prevención de la violencia contra niños y niñas y adolescentes. Y la atención, si ya se da, se tiene que dar la atención debida, ¿no?, a la violencia contra los niños. La atención y el seguimiento, si es que hubiera habido violencia dentro de la institución educativa, claro que aplicando los protocolos, ¿no? Muy bien, acá tenemos las líneas de acción de tutoría y orientación educativa. En base a qué está la resolución viceministerial 2020, donde nos brinda todos los lineamientos de lo que trata la tutoría en sí. Tenemos la formativa, la preventiva y la promoción. La formativa nos dice que contribuye al desarrollo socioafectivo y cognitivo del estudiante, no solamente del estudiante, de los docentes y los padres de familia. Acá bien dice beneficiarios, los beneficiarios son todos, los docentes, estudiantes y padres de familia. Entonces, contribuye al desarrollo socioafectivo, tanto del estudiante, tanto del docente y tanto también de los padres de familia. Eso es el aspecto formativo. Las necesidades. Acá solamente se está planteando un ejemplo. La limitada participación estudiantil organizada. Quiere decir que los estudiantes no se están organizando para poder participar en los diversos eventos. Pero no solamente los estudiantes, sino también los docentes que no hacemos tal vez el acompañamiento debido para ello. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué actividades se sugiere para realizar? Por eso dice, reuniones de trabajo colegiado con docentes para promover distintos espacios de participación estudiantil. Una reunión colegiada entre los tutores de primero, de segundo, de tercero o tutores por ciclo, ¿no?, para ver de qué manera nuestros estudiantes se van a organizar y van a participar. Número 2, poca información sobre el desarrollo de habilidades sociales. Esa poca información no solamente en el estudiante, sino también en los docentes. Por eso dice que se tiene que realizar jornadas de formación a docentes para fortalecer las competencias relacionadas con el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Quiere decir que a los docentes también nos tenemos que empoderar, tenemos que conocer las diversas habilidades socioemocionales para dar a conocer a nuestros estudiantes. O 3, limitado uso de estrategias de resolución de conflicto en el aula. Cuando sucede un conflicto en el aula, ¿qué hace el docente? ¿Cómo debe ser su participación? ¿No? Y del docente nomás no, sino también de los estudiantes. Entonces, ¿qué actividades se sugiere realizar? Talleres dirigidos al Comité de Gestión del Bienestar y a docentes. Por eso dice, se tiene que empoderar y tiene que conocer el Comité de Gestión del Bienestar y los docentes sobre la prevención, la violencia en menores. ¿Qué debo hacer cuando un estudiante se agarra a golpes en el aula? ¿Qué protocolo debo activar? Para eso tengo que estar informado, tengo que conocer. ¿Qué sucede si a un alumno me entero de que un alumno es golpeado? Yo como tutor o como docente, ¿qué protocolo debo activar? De promoción. Promoción nos dice contribuye a la sensibilización sobre los efectos de conducta de riesgo, así como los factores de protección, ¿no? Que dice sensibilización sobre los efectos y conductas de riesgo y los factores de protección. Eso es la prevención. Por eso acá nos pone un ejemplo. La necesidad limitada prácticas inclusivas. Limitadas prácticas inclusivas quiere decir que no estamos incluyendo a los grupos, a los estudiantes con necesidades
¿no? No solamente especiales, necesidades conductuales, necesidades académicas, ¿no? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Campañas de sensibilización para fortalecer la práctica, la cultura inclusiva y la diversidad. Campañas donde tienen que participar estudiantes, docentes y padres de familia. Prácticas de discriminación, conductas que afectan la convivencia escolar. Hay conductas que afectan la convivencia escolar en las diversas aulas. Por eso a veces decimos el aula B, el aula C, no, los chicos tienen una determinada conducta que no deja desarrollar la parte académica, ¿no? De las diferentes áreas. ¿Qué vamos a hacer? Normas de convivencia institucional elaboradas con la participación de la comunidad educativa. Normas de convivencia institucional, pero luego se hacen las normas de convivencia del aula, ¿no? La prevención, dice, anticipa o reduce la aparición de situaciones y conductas. Quiere decir que voy a trabajar, voy a prevenir situaciones de riesgo, situaciones de violencia, situaciones de embarazo precoz en los adolescentes. No tengo que prevenir, darles a conocer o trabajar juntamente con los estudiantes qué debemos hacer para que no suceda eso, para que en los colegios las chicas no cometan ese error de salir embarazadas, por ejemplo, o los chicos de poder recibir sustancias tóxicas que les hace daño al cuerpo. Entonces tenemos que prevenir esas cosas. Entonces, ¿qué nos dice? Presencia de casos de estudiantes con problemas emocionales. Tengo que detectar qué estudiante tiene problemas emocionales para poder así llamar a los padres y tal vez lo deriven a un especialista y de acuerdo al especialista podamos también nosotros acompañar, ayudar al estudiante, ¿no? Casos de violencia escolar, la violencia física, la violencia psicológica entre estudiantes o violencia. Ya ahí se activan ya los protocolos, el 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del tipo de violencia que hay. ¿Qué vamos a hacer para que los chicos conozcan estos casos de violencia escolar? Por ejemplo, series de escuelas informativas con aliados. Podemos llamar, como siempre nos acompaña, ¿quiénes son? La Policía Nacional, la de MUNA, ¿no? Wiñay, la Posta Médica, ¿no? Entonces, psicólogos, podemos pedir el apoyo de esos aliados estratégicos. ¿Para qué? Para prevenir algunas situaciones. Y si ya están, ya eso ya se activa otro protocolo, ¿no? Talleres sobre la atención contra la violencia escolar. Talleres sobre la atención contra la violencia. ¿Qué hace el estudiante cuando ve mucha violencia en el hogar? Le tenemos que dar algunas pautas para que ellos puedan conocer y saber o contar a la persona que tenga mayor confianza, ¿no? Y activar el protocolo. Atención y derivación. Cuando ya está el caso, tenemos que derivarnos. No puedo ser una persona que solamente observo y callo, ¿no? Ya tengo que tomar acciones. Bajo nivel de reporte de los casos de violencia identificados. A veces hay bajo reporte de violencia, lo dice porque en el CICD no se reporta todos los casos, ¿no? Dependiendo del caso, se sube al CICD. No es necesario que subamos todos los casos al CICD. Hay casos donde uno se tiene que conversar con el estudiante y a veces el estudiante entiende, ambos estudiantes entienden, entonces se mejora la buena convivencia dentro de la institución y la administración. ¿Qué vamos a hacer? Campaña para promover la cultura del reporte y la difusión de las plataformas ICD. ¿Ya ves? Talleres para conocer la aplicación de los protocolos para la detección de la violencia escolar. Claro, los maestros, los tutores tienen que saber, ¿no?, los protocolos de violencia escolar. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones tomar? Directorios de los aliados de centro de salud. Claro, si un estudiante se tomó 5 diazepam, entonces yo tengo que tener el número de teléfono del centro de salud o de los bomberos para llamarlo inmediatamente y poder derivar al estudiante. No me puedo quedar mirando nada más, tengo que activar el protocolo y así llamar
a las personas de acuerdo al caso que se da, ¿no? Ya debe complementar para los estudios. Muy bien. 4. Cronograma. El cronograma organiza las actividades para el periodo de ejecución del plan puesto, cuidando que no haya duplicidad o cruce de actividades, además de las actividades según las líneas de acción. El cronograma debe incluir actividades relacionadas con la gestión del comité, como reuniones de trabajo colegiado con los tutores o los tutores, para planificar e evaluar las acciones de tutoría, orientación educativa y servicio. Los planes tutoriales de aula y conductas y o situaciones de riesgo que afecten al estudiante con participación de docentes, oficiales de educación y psicólogos. Puede realizarse de manera bimestral y de presentarse alguna situación o necesidad que afecte al estudiante, debe realizarse de un mayor número de reuniones durante el periodo. Dependiendo del caso también, si es necesario realizar una reunión inmediata porque se dio alguna situación en la institución educativa, pues entonces se tiene que realizar nada más 2 o 3 reuniones, dependiendo del caso, ¿no? El acompañamiento del trabajo del tutor, de atención, de alcance de información, de seguir preparándose y desarrollando competencias para el acompañamiento. Claro, tenemos que estar preparados para poder acompañar a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son como nuestros hijos. Tiene que haber ese afecto hacia los chicos para poderlos nosotros acompañar, poderlos entender, poder identificar qué está pasando con ellos, qué está pasando detrás de tanta violencia del estudiante, qué hay detrás de. Recursos. Lo que corresponde a recursos se pueden considerar los siguientes: recursos humanos, materiales y económicos. Dentro de los recursos humanos tenemos a los directivos, a los integrantes del comité de tutoría, los tutores, docentes. Aquí está el personal administrativo. También tenemos que enseñar a los chicos que tienen que respetar al personal administrativo, los auxiliares de educación y nuestros aliados. Materiales, ¿no? Todo lo que es herramientas tecnológicas, portafolios, cuadernos de incidencia, tenemos que tener nuestro cuaderno de incidencia. Económico, donaciones, ingresos propios del colegio, ¿no? La evaluación comprende la presentación de una matriz de programación y cumplimiento de indicadores de procesos sobre la implementación del plan POES. Las actividades, cómo hemos realizado las actividades, quiénes se han beneficiado, de cuánto porcentaje, qué cantidad, los logros, dificultades y medidas a adoptar. Eso ya cuando se termine, ¿no? La aplicación y análisis del kit de bienestar por ciclo. Claro, este kit ha sido novedoso el presente año. Yo creo que aquí a nivel de Lima, recién este año nosotros hemos aplicado este kit de bienestar por ciclo, ¿no? Ha sido un poco complicado aplicar porque no hemos tenido mucho conocimiento para poder aplicar ese kit. Nos ha faltado un poquito, tal vez, por parte de la UGEL, brindar la capacitación correspondiente a los maestros para la aplicación del kit de bienestar. ¿Con qué cursos contamos? Kit de bienestar socioemocional. Herramientas de recojo de información, de las habilidades socioemocionales y el factor de apoyo. Acá tenemos, mira, las herramientas de recojo de información hay, ¿no? Hay un texto donde nos brinda información de cómo podemos nosotros recolectar la información de las habilidades sociales, que tal vez en muchos colegios no nos ha llegado, ¿no? Luego tenemos el programa de habilidades socioemocionales. También tenemos acá las orientaciones para el desarrollo. Actividades tutoriales grupal que permiten fortalecer las habilidades socioemocionales en los y las estudiantes. Miren, hay desde el tercer ciclo hasta el séptimo ciclo. ¿Qué habilidades socioemocionales y factores aborda el kit? ¿Qué habilidades está abordando el kit? Las habilidades socioemocionales. Mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? 13
temas como el autoconcepto, autoestima, conciencia emocional, autocuidado, regulación emocional, creatividad, toma de conciencia, comunicación atractiva, trabajo en equipo, empatía, resolución de conflictos, conciencia social y comportamiento prosocial. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgo? Eso es muy importante también, los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué factores de riesgo están nuestros estudiantes? Dificultades para mantener la concentración. Hay chicos que tienen mucha dificultad para concentrarse. Dificultad en el desarrollo social, trabajo infantil, ¿no? Dificultades en el desarrollo social. Hay chicos que quieren trabajar individual, no se quieren unir a los grupos, ¿no? Eso nos falta trabajar bastante eso también. Trabajo infantil. Hay chicos también que por factor económico, ¿no? Ya salen a trabajar. Ausentismo escolar, justamente porque los chicos salen a trabajar por falta de economía, ya no asisten mucho al colegio. Riesgos de protección familiar, los padres, más que todo se ve eso en educación secundaria, donde los padres abandonan a los chicos. Van, lo matriculan y luego ya desaparecen los padres. Violencia escolar, violencia entre padres, violencia en la institución educativa, violencia entre estudiantes, consumo de alcohol y drogas. A veces ustedes saben, pues a veces traen pues, botellas de gaseosa y están trayendo alcohol. O también drogas, ¿no? Pero vamos a ver si el chico acepta. Tenemos que también trabajar, que el estudiante diga no, aprender a decir no. La desinformación sobre educación sexual integral. También desconocemos un poquito sobre la educación sexual, cómo protejo mi cuerpo, cómo amo a mi cuerpo, ¿no? Violencia familiar. En muchos hogares hay mucha violencia familiar. Es por eso que los chicos son así de más agresivos. Limitada expectativa sobre su proyecto de vida. Los chicos no tienen un rumbo, un camino, hacia dónde están yendo. No tienen un proyecto de vida de acá a 1 año, 2 años. Entonces ese proyecto de vida lo tienen que trabajar en el aula, ¿no? Una sesión de tutoría. Violencia de género, también hay que aprender a respetar de acuerdo a cada género de nuestros jóvenes estudiantes y otros, ¿no? Que no contienen. Características de las herramientas. Estamos hablando de recojo de información mediante el ciclo. Acá tenemos ciclo 3, ciclo 4, ¿no? Acá el trabajo es un poquito más arduo para los profesores de inicial y primaria, porque ellos realizan, ¿no?, el cuestionario socioemocional. ¿Quién aplica? La docente aplica a los estudiantes. Casi personalizado tendrá que ser. Cuestionario para la observación sobre habilidades socioemocionales. También lo hace la docente. Cuestionario para la observación sobre factores de riesgo. Ya sabemos cuáles son los factores de riesgo. El docente registra a partir de su observación, que es el que tendrá un cuaderno anecdotario donde va escribiendo todo lo que va observando de cada estudiante para ver, ¿no?, cuáles son los problemas sobre habilidad socioemocional. Se unen a los grupos, no se unen, se aíslan, dicen yo no puedo. Cuestionario de observación sobre factores de riesgo. Hay chicos que vienen golpeados, hay chicos que vienen demasiado descuidados. Entonces, todo eso la profesora de inicial y primaria va tomando nota. Entonces, tiene que ser por cada estudiante. Quinto ciclo. El cuestionario de evaluación individual de habilidad socioemocional. Los estudiantes responden de manera individual. Acá ya se le entrega el cuestionario al estudiante para que ellos puedan contestar individualmente. Cuestionario de observación de habilidades socioemocionales y factores de riesgo. El docente registra a partir de su observación socioemocionales y factores de riesgo. De acuerdo a lo que observa cada uno de los estudiantes, va registrando aquí la docente de educación primaria. Sí. Sexto ciclo. Acá tenemos el sexto y el séptimo ciclo. Cuestionario, eso ya es secundario. Primero, segundo, tercero, cuarto ciclo.
¿no? Este cuestionario consta de 65 preguntas para secundaria, 68 preguntas para el séptimo ciclo, 66 preguntas para el sexto ciclo. Para primaria es menor cantidad, pero son 28 preguntas, ¿no? Pero para secundaria, como ya están los dos, socioemocional y factor de riesgo, para sexto ciclo son 66 preguntas y para séptimo ciclo son 68. Ya aquí el estudiante responde de manera individual. Solamente se le entrega la ficha, se le entrega el cuestionario y ellos pueden responder, ¿no?, individualmente, sin copiar de nadie, porque es una respuesta personal de cada uno. Orientaciones para el uso de la herramienta. Paso 1. El taller para el docente. Quiere decir, a nosotros nos tienen que dar a conocer cómo se debe ejecutar, ¿no?, el kit socioemocional. 2. Revisión de los recursos de las herramientas. Recojo de información de habilidad socioemocional y factores de riesgo. ¿Cómo debemos de recoger esa información y qué debemos hacer con la información? 3. Difusión de la información para las familias. Ya nosotros conversamos con la familia de acuerdo a los resultados que tenemos del kit socioemocional. Confidencialidad. En todos los casos, la confidencialidad de los resultados es fundamental, pues se trata de información sensible sobre los y las estudiantes. Todo lo que nosotros podemos recoger, ¿no?, de los resultados de este kit socioemocional es netamente para nosotros conocer y poder conversar con el estudiante y conversar con el padre de familia. ¿En qué situaciones están nuestros jóvenes? Ya sabemos nosotros, ahí con la respuesta, ¿no? Nosotros ya podemos conocer a cada uno de ellos. Si están en factores de riesgo, qué es lo que está pasando. 4. Introducción y pautas generales. Para la aplicación de la herramienta, anexo A, deberán seguirse requisitos habituales para la aplicación del cuestionario. Preparación del material. Si lo vamos a hacer de manera física, tenemos que sacar copia, imprimir y sacar copia para entregar a cada uno de los estudiantes. Disposición del aula o espacio para la aplicación, claro, en el aula, ¿no? Motivación a los y las estudiantes, entre otros. Entonces, con ellos se entrega el material, se lee en forma general para que ellos tengan en cuenta de qué manera van a contestar este cuestionario. Asimismo, contiene recordar estos mensajes. ¿Qué mensajes? El desarrollo de las herramientas es estrictamente personal, nos dice, es estrictamente personal. No tenemos por qué divulgar lo que nosotros vamos a encontrar, la evidencia en la respuesta de cada uno de los cuestionarios. Los resultados son confidenciales solo para el tutor. Si un estudiante completa la respuesta antes que el resto, deberá quedarse en su sitio de silencio sin distraer. Estas recomendaciones se les brinda a la hora que los estudiantes van a llenar, ¿no?, el cuestionario, previamente, antes. Si alguien tiene, ¿no?, le decimos a los chicos, si alguien tiene alguna duda, basta que levante la mano y el docente se acercará para poderlo acompañar y disipar la duda que tiene el estudiante. Llegamos acá. Acá ya podemos observar los resultados de la encuesta. Para que nos salga este resultado, el tutor lo llena en forma individual por cada estudiante. Hay una columna, hay 33 columnas. Si tienes 30 estudiantes, vas a llenar las 30 columnas. Y en cada columna se le pone el nombre del estudiante, ¿no?, para saber que a él le corresponde esa columna y los resultados que va a salir es de ese estudiante. Entonces, es bastante tedioso, sí, porque tenemos que llenar uno por uno las 68 preguntas. Tenemos que subirlo al Excel que nos brinda la UGEL. En este caso tenemos las habilidades socioemocionales. Acá tenemos todas, ¿no? No son las preguntas, son los ítems de habilidades socioemocionales
Acá nos dice la leyenda que en inicio el más bajo es de 0 a 1. ¿No? O sea, si un alumno sale con 1, con 0, ese alumno pues está en un factor inicio y tenemos que trabajar bastante con él. Pero en este aspecto, viendo estos resultados, tenemos acá el más bajo es 1.78. Que podemos trabajar comportamiento prosocial. El comportamiento prosocial, la creatividad, y de cada uno de ellos nos dice que debemos trabajar 3 sesiones, ¿no? 3 o 6, ¿no? 6 sesiones. Y acá autoconcepto, por ejemplo, los 97 serían 9 sesiones que vamos a hacer. Pero ¿de dónde vamos a sacar esas sesiones? Ya nos han dado, ¿no? El texto de dónde vamos a sacar eso. Factor de riesgo. Acá tenemos el factor de riesgo, los que consumen, que trabajan, autismo escolar, desinformación, violencia familiar. Pero en este aspecto, el alto riesgo es de 3 a 4, o sea, quiere decir el más alto. Entonces, acá el más alto tenemos el 2.47. Sí, el 2.47. Quiere decir este chico o este estudiante, ¿no? o estos estudiantes están a punto de dejar el colegio, están a punto de retirarse. Por situaciones, no sabemos, por eso tenemos que conversar con ellos a qué se debe que tal vez ellos están pensando retirarse. Pues ausentismo escolar quiere decir que faltan demasiado al colegio o llegan demasiado tarde. Y por ende, tal vez por ahí también pensando retirarse del colegio, porque demasiadas faltas debido a qué, qué pasa, dónde se queda. Pues que sale de su casa y no llega al colegio, o es que en casa se queda trabajando, no sabemos, eso es lo que tenemos que trabajar en nuestras sesiones de tutoría y también detectar qué estudiantes son los que tienen este factor de riesgo. Priorización de habilidades socioemocionales. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? En autoconcepto, ¿qué vamos a trabajar? Según la prevención y de acuerdo al ciclo sexto y séptimo, ¿no? Acá tenemos autoconcepto, los tenemos 13, los 13 conceptos, y acá es lo que vamos a trabajar. Muy bien, elaboración del formulario Google. Si no lo podemos, si tal vez es muy tedioso trabajarlo en forma manual, y llevar a los niños, entregarles el cuestionario en forma física, lo podemos realizar haciendo uso del formulario Google también, ¿no? Acá dice, para crear el formulario Google, ¿no? Elige una plantilla o empieza con un formulario en blanco, que es en un Excel en blanco, ¿no? Luego añade las preguntas personalizadas, la apariencia y finalmente comparte el formulario para que otros puedan responder. Acá tenemos. Ya le enviamos a los chicos solamente el enlace nada más, ¿no? Para que ellos, claro, bajo nuestra supervisión. No lo voy a mandar porque lo hagan en su casa. Los puedo llevar a la sala de cómputo y a cada uno le puedo decir cómo lo va a llenar. Muy bien, acá tenemos cómo elaboramos el formulario Google. Y acá tenemos todas las preguntas, ¿no? Cómo se llenan en el Excel. En un Excel en blanco se llevan las 68 preguntas para que los chicos puedan responder así de fácil. Y esto ya nos lleva directamente a la respuesta, a las conclusiones en el Excel, ¿no? Acá también tenemos. Y acá tenemos todas las preguntas para que nosotros podamos trabajar con el formulario Google y nos facilita tanto a los estudiantes como a nosotros, porque ya la respuesta, ya las conclusiones nos salen acá, así. Y de esto ya nosotros podemos planificar, ¿no? Nuestro plan de tutoría, un plan de tutoría de aula, con esto, con la respuesta, con esta situación, ¿no? Con esta problemática que ya tenemos
cada sección, cada aula tiene de esta manera sus resultados para poder trabajar. Y como vemos también en la parte superior, aquí tenemos los textos, ¿no? El programa, acá tenemos las orientaciones para el desarrollo. Acá en estas orientaciones para el desarrollo tenemos las sesiones de tutoría. De ahí yo puedo buscar qué es lo que tengo que trabajar, como lo que me sale acá. Acá me sale autocuidado, conciencia emocional. De acá, ¿no? Voy a sacar el título y lo voy a buscar acá. Acá voy a buscar. Y de acá saco las 3 sesiones, porque acá están, aquí están todas las sesiones que vamos a trabajar. Muchísimas gracias. Ahora voy a dar pase a la licenciada Adela. No, no. Una vez que está este cuadro ya seleccionado por grado, yo agarro mi grado y solamente jalo lo que es los nombres con todas las preguntas, las 66 o 68 preguntas. ¿Qué voy a hacer con eso? Los voy a pegar a un Excel en blanco. Lo voy a pegar. Pero al pegarlo, ¿qué voy a hacer? Los hombres lo pego, lo voy a tener que elegir la opción pegado especial. Y voy a elegir transponer para que me pueda cuadrar y yo poder pegar esto a dónde, a mi plantilla Excel que me han dado de habilidades sociales, de habilidades socioemocionales. Ahí recién, y acá recién yo le pego, ¿no? A esta plantilla Excel que tengo de habilidades sociales, habilidades socioemocionales y de riesgo. Acá lo voy a pegar. Pero si yo no hago esto primero, no hago esto como debo de hacer este formulario, no me va a salir como yo quiero, ¿ya? Tenemos que tener bastante cuidado en ese sentido. Entonces, una vez que yo sombreo, lo pego en una hoja Excel en blanco, pongo la opción especial de pegado, pongo transponer y después de haber pegado esto en un Excel blanco, nuevamente hago el pegado a mi Excel, a mi plantilla Excel de habilidades socioemocionales. Y acá me va a salir todo. Y ahí recién me va a salir todo lo que concierne a lo que es la plantilla de el resumen de la escala, el resumen de indicadores, el resumen de escala de factores. Ahí me va a salir recién todo lo que yo necesito, que va a ser más práctico, ¿no? Más rápido para ustedes el trabajar lo que es las habilidades sociales y factores de riesgo. ¿Sí? Y a ver, ¿qué más tenemos entonces hasta acá? Y acá tenemos el diseño de plan de tutorial de aula. Una vez que nosotros hemos tenido después que hemos tenido nuestro diagnóstico nosotros con la plantilla Excel, que hemos sacado qué cosa tenemos que trabajar, vamos a diseñar nuestro plan tutorial de aula, que es personal de cada tutor. Lo pueden hacer, a veces lo hacen por grados, ¿no? Por años. Sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque a veces hay problemáticas comunes, pero eso no quita que tienen que hacer ustedes un hincapié a la problemática de aula específicamente, ¿no? Tiene que trabajar su problemática de aula, porque a veces el primero A no es igual que el primero D o el C. A veces dicen, no, en el primero A hay niños más inquietos, ahora el primero C es más tranquilo. Entonces no va a ser, quizás sean parecidas, pero no son iguales, ¿sí? Porque hay niños inquietos, pero quizás en el aula A están un poquito más violentos, más agresivos. Quizás el primero C son más chiquitos, ¿no? Son un poquito más que están atrás de la mamá o la mamá atrás de los pequeños. Entonces, es otra realidad. Y eso lo vamos a ver en nuestra plantilla Excel de la realidad que ha salido la necesidad de nuestros estudiantes.
Entonces hay que tener bastante cuidado cuando desarrollemos o elaboremos nuestro plan de aula tutorial. En esa partecita que cuando trabajemos en grupo, ¿no? En las tutorías de grupo, ¿no? Cuando trabajan ustedes por grado, porque a veces en primaria trabajan mucho por grados y hacen un solo plan, pero se pueden apoyar, pero no puede ser el mismo plan para todos, ¿no? Pueden ser similares. Entonces vamos a empezar acá. Dice, para elaboración del plan tutorial de aula, dice, se sugiere el siguiente formato. Datos generales de la IE, donde está el AUGEL, la institución educativa, el nivel, el turno y nombre de tutor, ¿no? Dice acá, en el diagnóstico se coloca el cuadro donde se sistematizó y priorizó las necesidades de orientación de estudiantes. El diagnóstico, primero va el diagnóstico porque según mi diagnóstico yo tengo que trabajar este plan. Si no hay diagnóstico, no puedo trabajar, es difícil, no puedo. Muchas veces se ha visto que acá en la parte primaria lo ponen, ¿qué es la tutoría? ¿Qué es la tutoría? ¿Cuál es la función del tutor? Pero lo más importante que eso es mi diagnóstico. Yo debo de trabajar a base de mi diagnóstico. Si no, no voy a saber qué hacer. ¿Sí? Y el objetivo de plan. El objetivo de plan es según mi diagnóstico. Si yo no tengo diagnóstico, y el diagnóstico puede ir como puede ser una fundamentación también. O sea, tu fundamentación es el diagnóstico. Así es simple. Yo fundamento mi plan a base de mi diagnóstico. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Si no hay diagnóstico, no hay plan. Entonces mis objetivos son a base de mi diagnóstico. Y mis actividades son a base de mis objetivos. Dice, las actividades se planifican considerando las siguientes estrategias de la TOE. La tutoría grupal, la tutoría individual, espacios con familia y la comunidad, participación estudiantil y orientación educativa permanente. Se describe a continuación cada una de las estrategias. ¿Qué voy a hacer en tutoría grupal? Ahí están todas las actividades del año. ¿Qué voy a hacer en tutoría individual? El acompañamiento de estudiantes. ¿Qué vamos a hacer en espacios de participación estudiantil? Lo describes. Espacios con familia, ¿cuántos talleres vas a hacer? ¿No? ¿Cuántos talleres vas a hacer en espacios con familia? Ahora son encuentros familiares. Encuentros familiares, pues, que ser papá, mamá, la abuelita, porque muchas veces la abuelita es la que trabaja, se queda con los estudiantes, con los hijos, ¿no? Con los nietos se quedan las abuelitas ahí cuidándolos, mientras los padres se van a trabajar. Entonces, por eso se llama encuentros familiares. En los espacios de participación estudiantil podemos trabajar lo que es las vedurías escolares, podemos trabajar las campañas que hay, las ideas en acción. Sea, tenemos un sinfín de actividades que podemos ahorita acá ha salido eh, con los que una participación que el año pasado hubo con los estudiantes de municipio escolar que estaban trabajando unos paneles contra la violencia. Entonces, donde el estudiante debe de participar, dar sus ideas, de promover algunas actividades, los estudiantes, ¿no? Debemos ser agente activo para que ellos sepan más o menos qué hacer después saliendo del colegio. Porque hay muchos estudiantes que no se comunican adecuadamente, no que les gusta trabajar en equipo. Entonces, eso también es un poquito que le va a ir en contra cuando salgan del colegio, ¿no? Cuando un estudiante es más abierto, pueda comunicarse adecuadamente, asertivamente, a ese estudiante le va a ir mejor, a ese alumno le va a ir mejor. ¿Qué tenemos acá? Dice acá, en la elaboración del plan de aula, dice, ¿qué pasó? Estoy atrasando. Recursos. Dice, se precisan los recursos y materiales necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, ¿no? ¿Qué voy a utilizar? Acá en el cronograma vamos a poner por fecha. Se sabe que las primeras actividades en mi cronograma de aula, ¿qué va a ser? Primeramente voy a poner yo así de cajón, así, es la bienvenida a los estudiantes, ¿sí o no? Segunda actividad va a ser mi norma de convivencia. Tercera actividad va a ser
la aplicación del cuestionario de habilidades socioemocionales. Ahí estamos entrando en abril. Y en abril ya trabajamos, comenzamos a trabajar las campañas. Podemos trabajar la campaña ahí, alto al bullying. Entonces nos da tiempo para que nosotros vayamos trabajando lo que es nuestro plan de tutoría, viendo cómo o qué actividades puedo realizar. Ir procesando todo lo que es mi cuestionario, mis 30 cuestionarios, si lo hago a mano, mis 30 cuestionarios, ¿no? O si lo voy a hacer con el Google, voy haciendo mi plantilla Google. Tengo tiempo, estas 3 semanas, para ir trabajando. Para eso ya están algunas actividades ya permanentes en nuestro cronograma de tutoría, de nuestro plan de aula. Están permanentes, eso no se cambian. Y ahí recién después de eso vienen nuestras actividades que vamos a desarrollar según nuestro diagnóstico. Según nuestro diagnóstico vamos a comenzar a poner, ¿no? Por ejemplo, si me tocó trabajar lo que es autoestima, porque mis estudiantes tienen problemas de autoestima. He visto que en primer grado, los pequeñitos al pasar a primer grado, de sexto a primer grado, como que se han sentido desubicados y están conmigo temerosos y eso le está causando problemas en su autoestima. No se sienten seguros de ellos mismos, ¿no? Y eso me ha arrojado en mi cuestionario, en mi diagnóstico. ¿Qué voy a ir? Voy a ir a mi cuaderno, a mi cartilla de habilidades sociales y ahí me va a decir que debo de trabajar. Ahora, en esta cartilla, cada actividad o cada taller, cada taller son de 3 sesiones. O sea, si yo trabajo que es autoestima, me va a arrojar 3 actividades de 90 minutos cada uno. Entonces, si yo agarro en este cronograma de acá, en mi cronograma de aula, ¿no? Va a depender cuántas actividades voy a agarrar, cuántas habilidades sociales voy a trabajar. Si yo trabajo 3 habilidades sociales, voy a tener 9 sesiones que programar al año. Y si me salió también factores de riesgo, voy a escoger los más altos, máximo será 3. Ahí también son 3 por 3 serían 9. 9 y 9 serían 18 actividades ya que tengo en mi cronograma que programarlo durante el año. Muy aparte de estas actividades que tengo ya para programar, según mi diagnóstico, yo debo de poner también las todo lo que me viene de UGEL, el cronograma de UGEL, que vienen ahí las campañas que tengo, el bullying, tarjeta roja, que es ahora en junio, tengo en agosto el buen trato, tengo por ahí una campaña de educación sexual, tengo una campaña de drogas, tengo otra campaña del 25 de noviembre que es contra la violencia de la mujer, tengo por ahí una campaña de inclusión, tengo otra campaña por ahí de trabajo infantil, de la trata de personas. O sea, entonces, como yo tengo ya 18 actividades, puedo poner en las fechas ya programadas del OGEL estas actividades. Insertar en mi cronograma de aula, ¿sí? Muy aparte podemos trabajar lo que es las vedurías, porque dentro de mi plan me piden participación estudiantil. Entonces yo puedo poner acá en mi cronograma que en tutoría también voy a trabajar las vedurías escolares, que es participación estudiantil, donde el estudiante tiene que ver cómo está su colegio. Por ejemplo, ahorita están trabajando lo que es el plan lector. Entonces hay algunas preguntas que le van a hacer ahí eh, en estas vedurías, que es virtual. ¿Están haciendo o no están haciendo las vedurías? ¿Están haciendo las lecturas? ¿Cómo lo están haciendo? Y el estudiante va a responder. Eso es a partir de sexto grado, ¿no? De sexto grado a quinto año de secundaria lo están haciendo las vedurías. Entonces, acá también puedo programar si tengo el espacio, porque el profesor de DPCC lo hace, porque ellos trabajan lo que es vedurías. Pero yo como tutor también tengo que promover lo que es participación estudiantil. Y parte de la participación estudiantil son las vedurías. Acá también tengo que poner lo que es
el trabajo con familia. Como les dije, 3 actividades con familia tengo que hacer acá. Y acá lo voy a poner, ¿sí? Acá voy a trabajar estas actividades con las familias. ¿Qué más debo de hacer? Dice acá. En la evaluación. En la evaluación dice, la evaluación considerando la naturaleza de la TOE es cualitativa y descriptiva. Eso quiere decir que en el proceso de evaluación hay que identificar tanto a los estudiantes, tanto en el estudiante como en la práctica docente, los logros, avances y aspectos por mejorar, ¿no? Se puede, dice acá, recoger periódicamente las percepciones, opiniones, satisfacción y valoración de los estudiantes. Lo puede hacer con una lista de cotejo, ¿no? Una entrevista con el estudiante, cómo le está yendo, porque también acá en mi cronograma debo poner yo una asamblea de aula. Y también lo puedo hacer esta evaluación en las asambleas de aula, que el estudiante evalúe la labor, cómo está yendo, le está yendo bien con la tutoría, estamos trabajando los temas que ellos necesitan realmente. Sus padres, ¿qué le comentó sobre los talleres con padres? ¿No? Porque a veces los papitos comentan en casa, mira, sí que fue muy interesante lo que el especialista vino a decirnos, o que la profesora comentó, nos dijo, comentan bastante, ¿no? Entonces, esta evaluación es muy importante para nosotros mejorar este cronograma, estas actividades que estamos haciendo en la tutoría. Es muy importante. Si se la podemos trabajar con un análisis de cotejo, con cuestionario, o en las asambleas de aula podríamos trabajarla. Ahí, interesante. Ahora, las asambleas de aula lo hacen desde inicial. Inicial trabaja muy bonito las asambleas de aula. En primaria lo hacen más o menos, y secundaria están un poquito, ¿no? Ahí que tenemos que reforzar el trabajo de los tutores con estas asambleas de aula. Que las asambleas de aula no lo hacen los docentes, lo hacen los estudiantes. ¿Cuál es la función del docente? De acompañar. Él acompaña en estas asambleas de aula, que debemos programarlas acá en este cronograma, ¿sí? Y la última asamblea de aula en diciembre, o el primer día de diciembre, nos puede servir para nuestra evaluación también. Y podríamos ahí trabajar 2 temas, lo que es las asambleas de aula y mi evaluación. Y acá tenemos un formato, un modelo, ¿no? De referente a cómo podría ser o cómo debería ser nuestro plan de tutoría, ¿no? Acá nos dice la DREL, UGEL, institución educativa, el nivel primaria, por ejemplo, acá está, el turno es mañana, el nombre del tutor o docente, ¿no? Y acá siempre tiene que ir, esto sí es importante, porque esto nos pide el UGEL, ¿no? Cuántos hombres, cuántas mujeres con discapacidad, si tienen ustedes estudiantes con discapacidad, si es peruana, cuántos con otra nacionalidad y si tienen otra alguna lengua, ¿no? Porque tenemos la diversidad ahora. Y acá tenemos otro diagnóstico. Mire usted, dice acá la dimensión de la tutoría, tenemos la dimensión personal, social y de los aprendizajes. Y acá vamos a poner nuestras necesidades, la priorización de nuestras necesidades y la estrategia de la TOE. ¿Cómo voy a trabajarla? Por ejemplo, dice, en necesidad de orientación, dice, dificultad a los estudiantes para autorregular sus emociones. Estudiantes ansiosos por los cambios físicos y emocionales de la pubertad. Eso más ocurre en primaria, ¿no? En los quintos, sextos grados. ¿Qué voy a priorizar? Habilidades socioemocionales. ¿Qué voy a trabajar? La regulación de emociones, quizás conociendo mis emociones, ¿no? Esto voy a trabajar en la TOE. ¿En qué estrategia? En la tutoría grupal, también en la tutoría individual, porque puedo conversar con los estudiantes, en las jornadas con padres, porque tengo que hablarles a los padres sobre el cambio, sobre la pubertad. ¿Qué está pasando con sus estudiantes de 10 o 11 años? Eso tengo que comunicarles a ellos para que ellos también puedan apoyarnos en estos cambios de los estudiantes, ¿no? ¿Qué más? En la dimensión social, estudiantes que se burlan de sus compañeros y compañeras, que eso también ocurre en los pequeños, hasta primer grado ocurre, primer año de secundaria, que diga, ¿no?
ocurren ahí en los pequeños. Entonces, que esto es mi necesidad de orientación, mi priorización de las necesidades. ¿Qué tengo que priorizar? Dice acá. Habilidades sociales, pero en la comunicación asertiva, empatía, resolución de conflictos. Esto tengo que trabajar, tengo que enseñarle al estudiante que hay que saber comunicarse, hay que saber hablar con mi compañero, hay que saber que cuando converso debo decir, debo tratar, si estoy fastidiado o incómodo con mi compañero, no lo puedo ofender. Debo saber comunicarme asertivamente con unas palabras adecuadas. Decirle lo que siento, pero sin ofenderlo. Eso le tengo que enseñar a mi estudiante, pero ¿cómo lo voy a enseñar? En una sesión de tutoría, donde el estudiante tiene que practicarlo. Cuando nosotros hacemos la sesión de tutoría, debemos de hacerlo que el estudiante participe, no debemos hacerlo hablar nosotros, no, el estudiante debe salir a participar. ¿Cómo? Dándole casos y que el estudiante salga y haga la representación. Cuando él se sienta, cuando él practique, es lo más rico, porque va a ver cómo funciona eso, ¿no? Al comienzo va a ser un poco fastidioso porque los chicos tienen vergüenza, ¿no? Pero si uno lo comienza desde el primer año de primaria, es interesante. Los chicos fluyen y en secundaria más aún. Pero eso tenemos que continuar. En secundaria, desde el primer año de secundaria tenemos que hacerlo para que el estudiante cuando llegue a tercero y cuarto diga, no, profesor, no quiero, no me gusta, se van a burlar. Es que a veces los chicos son así, pues nos burlamos, se ríen, ¿no? De lo que sí, mira cómo hizo, mira. Pero eso tenemos que estar quitando con las habilidades sociales. Solamente trabajando con la empatía o con la resolución de conflicto. ¿Qué hago yo si tengo un conflicto? Darle casos al estudiante. Todo, la tutoría debería ser full casos para que el estudiante pueda participar, desarrollarse, explayarse en el mismo, ¿no? Dice tutoría grupal y participación estudiantil. Hay participación estudiantil. Esto de acá también de resolución de conflicto podríamos trabajarlo con una asamblea de aula. Que el estudiante diga qué problemática hay en su aula y cómo podemos solucionar. Y todos los 20, 25, 30 estudiantes dan soluciones y que lo expliquen y que ellos, si es posible, como le digo, en grupo hagan la representación. ¿Cómo se solucionaría el problema del aula? En la dimensión de los aprendizajes, bajo rendimiento y falta de apoyo a la familia. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Trabajar lo que es hábito de estudios. ¿Qué debo trabajar? Una agenda, mi horario, ¿no? Eso tengo que trabajar con mis estudiantes, hábitos de estudio. ¿Cómo hago para estudiar? ¿En qué momento estoy en mi casa? ¿Tengo un espacio adecuado? Esto tenemos que hacer lo que el estudiante sea consciente de lo que está pasando con él. Logros de metas, dice perseverancia e importancia del estudio, ¿no? Encuentros familiares, estilo de aprendizaje y desarrollo de la autonomía. Acá tenemos que enseñar al padre que nuestros hijos tienen diferentes estilos de aprendizajes, ¿sí? Cada uno tiene su ritmo. A veces el papito no entiende eso. Y a veces también nosotros como docentes, ¿no? Que queremos que todo vaya en parejitos, pero es difícil eso. Difícil, ¿no? Aunque no es imposible, podemos ir apoyándoles y puede ir el otro a alcanzarle, pero es un trabajo que tenemos que hacerlo. Entonces, eso tenemos que enseñar decir al padre. ¿Y qué más si nosotros tenemos nuestros aliados, invitarlos para que la persona indicada, el profesional, le pueda explicar eso a nuestros padres de familia? ¿Sí? Porque, a veces ellos dicen: "No, la profesora no es la adecuada, ella no es la experta", ¿no? A veces no. Entonces, nosotros le llamamos a una ONG, ¿no? No lo sé, a veces hay ONG que dicen: tengo otra profesional, te puedo ayudar en tal tema". Excelente. Lo traemos para que nos dé el taller con los papitos, ¿no? Un encuentro familiar como debería ser, para que ellos se den cuenta que, necesita ellos acompañar a sus hijos, apoyar a sus hijos en esta tarea que es la educación, ¿no? Y acá tenemos nuestras referencias. Hasta acá, ¿hay algún comentario, algunas preguntas? Por favor,
Ahora estamos trabajando con esa cartilla que nos han dado nosotros, ¿no? El Ministerio de Educación, la plantilla de habilidades socioemocionales de riesgo. Esos son los que nos han dado para trabajar. Buenas noches. Podría, sí, sí. Dígame usted, por favor. Bueno, buenas noches. Quiero hacer una pregunta. ¿Sí me escucha? Diga. Sí, 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 le escucho. Dígame usted. Sí. Mire, mi colegio es Colegio GEC. Bueno, Colegio GEC. Nosotros hacemos un plan de tutoría de acuerdo a los resultados, los diagnósticos del ictus emocional, ¿no? A nivel general, hacemos un sobre eso. Ahora, en nivel primaria, debería ser un plan muy día uno solo. Mi colegio es inicial, primaria, secundaria, pero recordemos que en secundaria es G. El ¿El plan de plan, el plan sería, tutoría, sería sí, solo o sería por nivel? y a ver, el plan de tutoría es uno solo, pero si es mucha la diferencia, ¿no? Si es mucha la diferencia, podría ser por nivel, pero el plan de tutoría es uno solo institucional. Si hay 3 niveles, los 3 niveles se hacen. Si hay 2 niveles, los 2 niveles se hacen. Ahora, el plan, lo individual es el plan de aula, por eso se llama el otro plan institucional, que eso va a recabar todas las necesidades de los 3 o 2 niveles que hay en el colegio. ¿No? Por eso al comienzo decíamos, cuando nosotros tenemos los insumos para hacer el plan, el diagnóstico, recogemos los insumos del PCI, recogemos los diagnósticos del año anterior para poder trabajar estas actividades en general. Sí, otra pregunta. Ya, muchísimas gracias por esa aclaración. Sí, yo hice el plan, yo soy el coordinador de tutoría como colegio G y bueno, yo recibí todos los diagnósticos de inicial, todo el diagnóstico de primaria, Fatal, ¿ah? Ay, si nos de queda la secundaria, memoria, porque ya cualquier rato. interferencia, creo. Y bueno, hice de acuerdo a su diagnóstico de ellos, hice todo un plan general. Otro, nosotros como Colegio GEC tenemos una psicóloga. La psicóloga también tiene que abordar los 3 niveles, pero, ¿sí? Ya que la psicóloga viene solamente por Colegio GEC, pero estamos haciendo trabajar en los 3 niveles. ¿Correcto eso? ¿Es válido? Y a ver, sí, la psicóloga viene por jornada completa, eso es verdad. Pero si es que hay varios niveles, la psicóloga tiene que apoyar a los niveles. No hay ninguna. Pero su prioridad es secundaria, ¿no? El que es G. Pero si tiene la disposición de apoyar, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Claro, mi pregunta es esta, ¿por qué? Porque, bueno, sí, sabemos que hay necesidades en los 3 niveles, pero a veces el nivel primaria, la subdirectora o los encargados están haciendo como que abuso porque ya quieren que ella permanezca más tiempo allá, ¿no? Bueno, yo le aclaré que ella viene por colegio GEC y aparte, claro, se le va a atender de acuerdo también a lo que ella tiene programado y al trabajo que puede hacer, ¿no? De acuerdo también a las necesidades. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Porque todos tenemos necesidades, pero te tiene que atender de acuerdo a las necesidades que tenemos y darse un tiempo para cada uno de los niveles, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por esas aclaraciones. Ahora ya me voy más claro en este tema. Claro, con lo que usted puede consensuar es puede poner, bueno, si yo tengo ese problema y hay una necesidad también bastante ardua en el nivel primario, le doy un día que esté la psicóloga para primaria. O sea, es cuestión de buscar soluciones, ¿no? Pero la psicóloga está para secundaria. Entonces, pues, si necesita primaria, le doy un día que esté la psicóloga para primaria y en los 4 días para secundaria. Podría ser una solución. Pero la cosa es que estemos todos, pues, contentos, como se dice, ¿no? Y todos y trabajemos armoniosamente. Sí, muchísimas gracias por esa aclaración. De nada. ¿Alguna pregunta o comentario adicional, por favor?
Y a ver, ¿algo más que desean ustedes? ¿Tienen alguna duda? Por favor, referente también al kit, que es muy importante el kit, para que trabajen ustedes, referente a las cartillas. Adela, ¿y las cartillas quién nos comparte? Ya, a La ver. cartilla socioemocional y de factor de riesgo. En las cartillas, si es que ustedes tienen promotores de tutorías o tienen ustedes al psicólogo, tanto de SP, de soporte socioemocional, como de jornada completa, ellos tienen las cartillas, tienen todo el material. Por ejemplo, voy a dejar de compartir acá para ver si les puedo dar, ¿cómo se llama? Vamos a ver qué dice acá. Vamos a ver, ¿puedo salir? Y a ver, voy a salir para ver si les puedo mostrar las cartillas. Estas son unas cartillas ¿de qué nivel? A ver, le voy a poner de secundaria, ¿ya? De secundaria para que puedan ver ustedes. Acá estamos. Secundaria y acá están los programas. A ver. Vamos a ver. Listo. Ya. La primera parte. A ver. Y vamos a volver acá a compartirlas. A ver. ¿Dónde estamos? Acá está. Mira, estas son las cartillas. Ya ver, ahí ven. Estas son las cartillas que dice del programa, ¿no? Programa de habilidades socioemocionales. En estas cartillas, ustedes una vez que tengan ustedes su diagnóstico, ustedes van a ir a esta cartilla del programa de habilidades sociales. Y acá ustedes van a poder encontrar todo lo que necesitan. A ver, acá estás. Mira, acá tenemos programa de desarrollo de habilidades sociales. Estas son EDAs. EDAs son experiencias y cada experiencia tiene 3 sesiones. Entonces usted va a trabajar con estas. Acá tiene todo el material una vez que ustedes han hecho su diagnóstico. A ver, vamos a ver por acá. No avanza esto, un momentito. Por ejemplo, acá te explica sobre la EDA, la implementación. Acá te explican todo. Pero por acá está, acá está. A ver. Por ejemplo, dice, esta es la primera EDA, revista para otros mundos. Esta EDA tiene 3 actividades, como les decía al comienzo. Esta tiene 3 actividades. Si yo agarro 3 problemas, 3 habilidades sociales que tienen mis estudiantes, dificultades en ellas, voy a tener 9 sesiones de habilidades sociales al año. Esta es la primera actividad. Acá está todo lo que necesito hacer acá. Espero que con esto mejor acá avanzo. Y por acá está esta es la primera actividad del collage, 90 minutos, que son las 2 horas de tutoría. Todo lo que tiene que hacer usted ahí. Está todo desarrolladito. Solamente es para que ustedes lo apliquen, nada más. Acá viene la segunda actividad. Este es para el 6º ciclo de secundaria, ¿no? Y así hay otra actividad para primaria. Acá está el desarrollo. Acá está el cierre. Y tenemos la tercera actividad de esta primera EDA. Entonces, dependiendo a qué necesitan ustedes, van a ir ustedes a esta cartilla y buscar qué necesito trabajar. Igual está para factores de riesgo. Entonces, ustedes tienen acá todo el material porque puedan trabajarlo. ¿Alguna otra duda para poder visualizarlo? ¿Nos Y a podría ver, facilitar esta cartilla? ¿Podría? ya, eso lo va a tener que ver con la profesora Guadalupe.
para que le faciliten material. ¿Ya? Les faciliten material y puedan ustedes tener, porque hay primaria y secundaria. O sea, solamente los docentes tienen que, lo único que tienen que hacer es primero su diagnóstico de habilidades socioemocionales. Nada más eso. ¿Alguna otra consulta, por favor? Ya. Sobre las asambleas de aula, ¿cómo empiezan ustedes? Y a ver, las asambleas de aula eh, viene o trabajan los estudiantes referente a una problemática de aula, ¿no? Ustedes le comentan a sus... Primero comenzamos con la elección del comité de aula o los líderes de aula, como ustedes lo hayan nombrado, renombrado, ¿no? Que es el presidente, el secretario, pero hay otras personas más que ustedes pueden poner. Entonces, ellos son los que van a dirigir. Entonces, ustedes van a tener que conversar con los estudiantes en general. Le dicen, ¿sabes qué? Este año vamos a trabajar lo que es las asambleas de aula. Y le explican qué es una asamblea de aula, donde ellos van a tener, eh, van a conducir esta clase, esta reunión, donde el protagonista va a ser mi presidente de aula y mi secretario de aula. El presidente es el que va a llevar la reunión y el secretario es el que va a hacer el acta. O sea, en un cuaderno va a poner de qué se trató el tema y cuáles son los acuerdos que están llegando los estudiantes. Entonces le dice, la asamblea de aula se trata de trabajar o desarrollar una problemática del aula. Y ustedes tienen que llegar a un consenso cómo superar esta problemática, dar soluciones, ¿no? O si es que hay algún estudiante que, entre comillas, porque hay chicos que dicen, señorita, vamos a tener que expulsar a este compañerito. Entonces, para eso están ustedes. Ustedes están para acompañar, guiar a los estudiantes, ¿no? Ustedes les dicen, acá no podemos expulsar a nadie, ustedes tienen que guiarles. Nosotros lo que tenemos es aprender a convivir, aprender a ser empático, a saber reconocernos, saber qué está pasando con nuestro compañero, porque nadie pues se quiere portar mal de la nada, algo debe estar pasando. Entonces ahí el estudiante dirá, ¿no? ¿Qué es la problemática que le está incomodando? ¿Qué está pasando con él? Y ahí quizás también podemos ayudarlo, ¿no? Ayudar en ese problema que está pasando el joven o el niño. Para eso es las asambleas de aula, para llegar a consensos y acuerdos con los estudiantes. Y para que los estudiantes también aprendan a desarrollarse como personas, ¿no? Porque a veces no sabemos conversar, no sabemos trabajar en equipo, no sabemos consensuar. Si los adultos no sabemos consensuar, queremos imponer ideas, imagínense. Entonces, si eso desarrollamos desde pequeño, vamos a llegar mejor, ¿no? A nuestra etapa adulta, sabiendo manejarnos adecuadamente. A ver, ¿qué más me dicen acá? A ver, hay otro chat, vamos a preguntarle. A ver, dice acá, de aula ya hemos trabajado, con esos presentaciones de temas, no, es sobrecarga de trabajo. Y a ver, como yo le decía, no es sobrecarga, la tutoría no lo vean ustedes como una sobrecarga, pero que si nosotros trabajamos adecuadamente como debería ser la tutoría, si nosotros nos dedicamos a hacer la tutoría con el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales, eh, el estudiante va a saber comportarse, vas a tener estas habilidades desarrolladas, va a ser más empático, más tolerante, va a ser un estudiante que pueda conversar adecuadamente. Yo he visto alumnos líderes que se desenvuelven muy bien. ¿Quién no quisiera que siquiera el 50% del aula sean como este estudiante? Que se puede expresar, que sepa trabajar en equipo, que sepa decir lo que él siente, pero adecuadamente. O sea, quizás decir, alzar la mano y decir, profesor, no me gusta tal cosa, pero decirlo adecuadamente y no gritando, no empujando, no levantándose y haciendo, incomodando a sus compañeros. Eso es lo que buscamos nosotros. Y si nosotros trabajamos la tutoría adecuadamente, vamos a lograr eso.
pero tenemos que trabajarlo bien. Y lo demás va a fluir, el aprendizaje va a fluir. Porque un estudiante con habilidades sociales, una persona con habilidades sociales, ustedes a veces cuando conversen con una persona que se sabe expresar, que se sabe controlar, es porque ha desarrollado sus habilidades sociales. Sabe controlar sus emociones, que muy poco lo sabemos. Por ello, es importantísimo trabajar eso en la tutoría. Dice, cómo hacer de controlar sus emociones los niños hiperactivos del primer grado de primaria? Ya, a ver, primeramente, en primer grado de primaria tenemos niños inquietos. Hiperactivos tiene que diagnosticar el neurólogo. Y los hiperactivos mayormente están medicados, ¿no? Mayormente. Entonces, primeramente tenemos que tener un diagnóstico. Controlar las emociones de los niños hiperactivos. Tenemos que tener el diagnóstico y ahí la psicóloga en el diagnóstico nos va a decir qué debemos hacer y cómo debemos hacer. A los niños hiperactivos e inquietos, o inquietos e hiperactivos, tenemos que darle nosotros un trabajo extra, porque estos chicos son tan hábiles que terminan rápido el trabajo y se aburren en aula, se aburren porque ellos ya lo saben, ¿no? Para ellos tiene que ser un poco más complejo el trabajo. Siempre y cuando sean hiperactivos puros, porque si vienen con otro problema más es más complicado, ¿no? Pero el hiperactivo en sí es un joven, un niño, que hace las cosas rápido y es muy hábil en hacer las cosas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver un diagnóstico primeramente para poder trabajar en el aula con los chicos. ¿Qué más tenemos? ¿Quieren que compartan el PPT? ¿Qué más? Nada más tenemos. A ver, ¿alguna otra consulta, por favor? ¿Algo más? Creo que ya no Ya. hay más consultas. Sí, eso sería todo. Sí. Sería todo.